Bien, entonces en la clase teórica lo que vimos fue métodos de selección. Entonces vimos que existían distintos métodos que te permitían seleccionar entre variables y luego métodos que te permitían seleccionar entre modelos y luego había métodos que no eran supervisados, por ejemplo, como el PCR, que usas componentes principales, o el partial least squares. Como les dije, la idea es ir sumando todo lo que vamos aprendiendo. Entonces, la anterior semana lo que vimos son métodos de remuestreo. Y te dije que esos métodos de remuestreo lo que te permitían era optimizar. Entonces, vas a ver que ahora muchos de estos métodos de selección requieren un cierto parámetro de optimización. Entonces requieren un lambda que optimices, requieren un alfa que optimices, eh, porque justamente tienes un alfa o un lambda donde tú puedes escoger una gran cantidad de valores. Y la pregunta es esa, ¿cuál escogemos? Entonces para eso nos sirve usar obviamente un programa estadístico como es R, para que R dentro de toda esa franja de valores me encuentre un valor óptimo. Y entonces me dice con ese lambda óptimo, tu modelo es el que tiene menor error. Entonces anda con este. Y entonces tú también ya tienes un soporte, digamos, para que no simplemente digas en base a tu criterio que yo creo que es 0, yo creo que es 1, yo creo que es 0,5, sino que dices yo hice un método de remuestreo en R y obtuve que el lambda que tengo que usar es 0,6. Entonces con eso hice mi modelo, con ese lambda 0,6 y por lo tanto este es el modelo optimizado. Esa es la idea de usar estas cosas como remuestreos, que lo vamos a ver ahora, usando remuestreo en selección de métodos. Lo usamos remuestreo en modelos de árboles de decisión o remuestreo en modelos de support vector machine. Esto también te sirve en modelos lineales, también puedes hacer remuestreos. La idea es lo mismo. No simplemente tener un beta, sino tener un conjunto de betas y obtener un promedio, obtener un modelo más optimizado. ¿Ok? Entonces, este archivo, ya saben, está en el Drive, está en la clase 3 como práctica 3. Entonces aquí vamos a usar algunas librerías. ISLR lo vamos a usar para obtener la base de datos que se llama Heaters. Esta base de datos Heaters contiene bases de datos de béisbol desde 1986 a 1987. Entonces tienes aquí el número de veces que han estado al bat, el número de hits que han hecho, los números de home runs, el número de carreras alrededor del rectángulo, bueno, del juego, el número de carreras que han hecho, el número de caminatas que han hecho, los años que están en estas ligas mayores, etcétera. Tienes un montón de variables y la que nos interesa es esta, que es el salario que tienen estos jugadores. Esta es la estadística de cada uno de los jugadores y te muestra cuántos home runs han hecho, cuánto han caminado, cuántos hits han hecho, etcétera. Entonces, la idea es que nosotros queremos predecir cuál será el salario del jugador en función de los hits que hizo la temporada pasada. Entonces, la teoría nos dice que a medida que un jugador de béisbol o un jugador de fútbol hace mayor cantidad de home runs o mayor cantidad de goles, implica que su valor tiende a incrementarse, es decir, su salario tiende a incrementarse. Eso es lo que queremos predecir. Predecir su salario en función de estas variables, como hits, walks, home runs, etc. Entonces, acá están todas las variables que te estoy señalando. Esta es una base de datos que contiene
y contiene 322 observaciones y 20 columnas. Entonces, si quieres verla, esto está acá. Y mira, aquí te aparece por cada jugador, te aparece los resultados estadísticos que ha tenido. Entonces están los 322 jugadores. Bien, entonces vamos a hacer un attach para no tener que estar poniendo a cada rato de dónde viene la base de datos. Ya vimos que la dimensión es de 322 y veamos la estructura. Dice que la mayoría son numéricos, es lo que dice integral o integer. Y acá tienes factores. La liga y la división son factores, son categorías, al igual que la nueva liga. Pero esto es lo que me interesa. El salario que es numérico y los hits. Bien. Veamos un poco esta base de datos. Por ahí parece que está completa. Parece que todos los datos están. Pero mira, hay datos por aquí faltantes. Y eso nos puede provocar problemas. Porque se supone que tú tienes una base de datos completa. Cuando tú tienes estos valores ausentes o no aplica, es un valor faltante. Entonces, lo que va a hacer R al momento de realizar el modelo es no tomar en cuenta esta variable. O lo que va a hacer es darnos un error. Nos va a decir, sabes que ahí no hay datos. Entonces, para evitar que nos dé este error, nosotros mismos le quitamos esos no aplica. Entonces, acuérdate que isDNA lo que hace es poner verdadero o falso si es que en salario existen valores sin valores, o sea, NAs. Entonces, mira, me pone true, false, true, false. Si es true, obviamente es porque existe un NA. Y si yo le digo que me sume, lo que me va a sumar es todos los NAs. Entonces me dice que hay 59 observaciones sin datos en salario. Y como te digo, para evitar errores, lo que hacemos es quitar todas estas observaciones que no tenemos datos y usamos únicamente con la que tenemos datos. Esto lo podemos hacer porque es una base un poquito grande. Si es que no tuvieras una base de datos grande, lo que tienes que hacer es imputar los datos. Imputación se refiere a encontrar un valor aproximado al que debería ser. Entonces, por ejemplo, si es una variable numérica, tomas todas las observaciones que tienes valores, sacas un promedio y con eso le imputas ese valor que no tienes. Si es una variable categórica, por ejemplo, una variable categórica que sea sí y no, entonces sacas la ponderación de los sí, sacas la ponderación de los no, cuántas veces se repiten, y en base a una forma aleatoria, un sample, le pones ahí alguna forma aleatoria entre uno de estos dos, tomando en consideración el porcentaje que sacaste. Por ejemplo, si era 55% de yes y el restante de no. Eso es, puedes hacerlo cuando la base de datos es pequeña. En este caso es un poquito grande, entonces perder 59 observaciones no es tan dramático. Entonces eso vamos a hacer con la función na.meet. Lo que hace es tomar de la base de datos hitters únicamente los valores que tienen observaciones. Y los NAs no los toma en cuenta. Y otra vez esto lo guardamos como hitters. Si vemos de nuevo la dimensión,
ahora tenemos 263 observaciones y antes teníamos 322. De nuevo, si hacemos la suma de los no aplica, se debería salir que es 0 porque ya no hay no aplica. Bien, entonces una vez que hemos hecho con esta base de datos este proceso, ahora sí podemos trabajar con ella. Y lo primero que vamos a hacer es hacer la selección de variables. Y en la teoría vimos que existen distintos métodos que puedes tú hacer selección de variables. Vimos que existe el método forward, el método backward, existen métodos híbridos. O existe el método de best subsets. Entonces vamos para eso a usar la librería que se llama libs. Tienen que instalarla, obviamente, antes de llamar a la librería. Dentro de libs está esta función que se llama rep subsets. Y esta función es justamente la que me permite hacer este tipo de modelos de selección. Entonces guardo este modelo como rep fitful. Si hacemos esto y obtenemos el summary, mira, lo que me está haciendo es una selección de las variables. Entonces aquí me pone todas las variables que hay. Ahí están hits, runs, etcétera, todo lo que vimos arriba. Y luego me muestra cómo el modelo fue encontrando qué variables son importantes. Entonces, en el primer modelo, fíjate que únicamente con este asterisco está esta variable. Ninguna otra tiene un asterisco. Entonces significa que empezó con esta variable. En el segundo paso ya incluyó una variable más. Incluyó hits. Y sigue manteniendo esta CRB. En el tercer paso mantiene hits, mantiene CRB y ya ingresó otra variable que se llama put outputs. Y así sucesivamente. Entonces, si tú te das cuenta, esto es una secuencia y lo que está haciendo es mostrándote cómo fue añadiendo un modelo más a medida que fue aumentando el número de pasos. Por default siempre te va a mostrar 8, pero si tú quieres más, lo puedes poner. ¿Cuántos modelos más o cuántos pasos más quieres que te dé? Eso ya lo vemos un rato. Y entonces, ¿qué me estaría diciendo aquí? Me estaría diciendo que la primera variable que considera importante es esta, la CRBI. La segunda variable que consideró importante es hits. La tercera variable que consideró importante fue put outputs. Entonces, de esta manera lo que te está diciendo es cuál es el orden, según este modelo, que encontró que son importantes las variables. Y eso es lo que queremos. Acuérdate que aquí tenemos 28 variables. Y nuestro objetivo no es trabajar con las 28, porque si hacemos un modelo con las 28 variables, va a estar sobreestimado. Entonces, lo que queremos es tratar de reducir de 28 variables a unas 8 o 10 máximo, para que no me sobreestime tanto el modelo. Entonces, por eso usamos este método, para encontrar cuáles son esas 8 o 10 variables más importantes. En este caso ya te va diciendo de uno en uno cuál fue la más importante. Ahora, si tú quieres ver más pasos, ver 19 modelos, porque aquí únicamente te está mostrando los primeros 8 modelos o las primeras 8 variables, se lo puede poner con este aditamento que es nbmax igual a 19. Le estoy diciendo que en vez de hacerme los 8 que me hace por default, me haga 19. Entonces si corro la línea 20, la línea 21, lo que va a mostrar es ahora los 19 modelos. Fíjate que en el modelo 19 ya están incluidas todas las variables.
porque ya les fue añadiendo de uno a uno. Bien, pero hasta ahí, si bien ya me está diciendo qué variables son, no me está diciendo lo que yo requiero. Acuérdate que yo requiero ver alguna manera de medirlo. Y entonces si ponemos names y el nombre de la función que ahorita hicimos, lo que va a mostrar es cuáles son los objetos que están dentro de esta variable. Entonces fíjate que aquí está el root squared, la suma de residuos cuadrados, el R cuadrado ajustado, el CP, el BIC, que son las medidas que vimos que te sirven para verificar si un modelo es bueno o es malo, de acuerdo a una penalidad. Entonces usemos el R squared, el R cuadrado, y mira, te muestra el R cuadrado de cada uno de los modelos que hicimos, de cada uno de estos 19 modelos. Y entonces fíjate esto, a medida que va aumentando una variable, aquí en primer modelo únicamente estaba CRB, para el segundo modelo ya están dos variables. Entonces fíjate, empezó con 0.32, aumentó a 0.42 y esto sigue aumentando. Entonces para el modelo 19 ya está el R cuadrado en 0.546. Y esto te acuerdas que era un comportamiento común del R cuadrado. A medida que tú aumentas el número de variables, tiende a ir creciendo. Y veamos entonces las otras formas de medición. Para eso hacemos un plot y vamos a graficar todos estas medidas que encontramos acá para ver qué nos dicen. Si nos dicen algo diferente, nos dice lo mismo. Entonces vamos a hacer un gráfico que incluyan dos variables, dos filas y dos columnas. Entonces, en la primera fila, en la primera columna graficamos el R cuadrado. Para eso se pone la función plot. Le decimos que queremos de la función rexsummary el RSS. Le ponemos un nombre a la parte X, un nombre a la variable al lado de Y, y le ponemos el tipo que es tipo de línea, por eso es una línea continua. Entonces está aquí graficado el R cuadrado. Luego graficamos el R cuadrado ajustado. Y lo que te permite aquí también es usar esta función whichMax. Le pones the rexsummary y le pones el R cuadrado ajustado. Entonces lo que le estás diciendo a R es dame el número máximo que encontraste en este modelo del R cuadrado ajustado. Entonces te dice el modelo fue el 11. Este de acá. Digo, ok, entonces en el gráfico que ya está hecho, toma el punto 11 y píntalo de color rojo. Entonces eso es lo que hace. Me pinta acá el color rojo. Lo mismo hago con CP. Esta es otra medida, acuérdate. También encuentro el mínimo y le digo que me grafique ese mínimo con un punto rojo. Y luego encuentro peak. De nuevo encuentro el mínimo y le digo que me grafique con un punto rojo el mínimo. Entonces, si tú te das cuenta acá en este gráfico, estos puntos rojos lo que te estarían diciendo es cuántos modelos debes usar en función de cada uno de estos estadísticos. Entonces, el R cuadrado ajustado, por ejemplo, te estaría diciendo que uses 11. El CP te estaría diciendo que uses 10.
Y el big te estaría diciendo que use 6. ¿Sí? Que son los valores que encontramos cuando hicimos el which min y which max, respectivamente. ¿Ok? Ahora, si hacemos este otro gráfico que también te permite ver de la misma manera, pero un poco diferente. Aquí lo que vas a ver es cómo se fueron o qué variables fueron escogiendo en cada modelo. Entonces, fíjate que empieza con una variable, con un cuadradito en negro. Luego se van añadiendo cuadraditos y va subiendo y va subiendo y va subiendo. Entonces, al final, fíjate que la mayoría de los cuadros están negros. Es decir, es lo mismo que vimos hace un momento, sino que de manera gráfica. Lo que te está mostrando es que empieza con un modelo, luego va añadiendo otro, luego una tercera variable, una cuarta variable, una quinta variable, etc. Se va moviendo hacia arriba. Y eso te muestra para cada uno de los estadísticos del R cuadrado, el R cuadrado ajustado, el CP y el BIC. Entonces, aquí puedes ver, por ejemplo, que hits es una variable importante porque se repite en casi todos los modelos. Acá también se repite hits. Acá también es importante hits. Y acá también. ¿Qué otra variable encuentran que sea importante? Put out. Putouts, ¿no? Que es lo que ellos llaman como ponchados. Son los ponchados que ha hecho o que les ha dejado afuera. Entonces, fíjate que aquí te está diciendo que las principales variables para determinar el salario son el número de hits que ha hecho ese beisbolista y el número de putouts. Y de aquí puedes ir escogiendo otras, por ejemplo, walks también parece que es algo importante. La liga donde están ellos jugando. Bien. Entonces, fíjate que cada modelo, más bien dicho, cada estadístico te da un diferente modelo. No se repiten, no son exactamente el mismo gráfico en todos los estadísticos, son diferentes. Y esto es debido justamente a lo que vimos en clase, que tenían diferentes formas de ponderación del error. Por eso cada modelo te da un resultado distinto. Y por eso te decía que no es tan útil usar estas formas, estos estadísticos, para ver qué modelo usar. Para eso Tú- mejor usamos los métodos de cross-validation y los métodos de optimización. Sí, dime. Tutor, una consulta así, por favor. ¿Qué nos indica el eje Y? Esa numeración, ¿qué significa? El valor de cada uno de los estadísticos. Por ejemplo, aquí te está mostrando todos los valores del R cuadrado. Mira, aquí empieza en 0,32 y acá termina en 0,55. Acá el R Ya, cuadrado gracias. ajustado empieza en 0,32 y acaba en 0,52. Que es lo mismo que vimos acá. Mira, empieza en 0,35 y acá termina en 0,50 y algo. Bien. Entonces, si bien estas formas de este R cuadrado, Eco R y, cuadrado, uy, sí, perdón. dime. Ujú. En Dime, este, dime. en este que está el que está presentando ahorita, en este, en este podemos ver qué variable es mejor. Sí, sí puedes ver. ¿Cómo? Justamente aquí, mira. Cuando tú pones coeficientes del Redshift Full y le pones Ujú. solo, dame los 6 primeros coeficientes, te muestra cuáles son los más importantes.
Mm, o sea, pero es que en el otro plot que hizo se podía ver de acuerdo al dibujo. Claro, Así. Ah, ya. o sea, lo puedes ver Entonces así. sería mejor hacer en escala que el normal. Sí, como te acomodes. Pero si quieres Es ver que es cuáles son más las gráfico. 6, claro, o sea, es más gráfico, pero en cambio te demoras buscando cuáles son las importantes. En cambio, cuando tú le Mm, mandas a hacer esto, ella te dice cuáles son las 6 importantes. ya. Gracias. Em, que es... Ya, entonces, ahora usemos los otros métodos. Este era un método, que es el método subset que te viene por default. Ahora usemos otros métodos. Vimos que existía el método backward y el método forward. Veamos qué resultados nos dan estos. Ya sabemos que con 6 variables, este modelo de subsets nos dio estas. Comparemos con las otras, con forward y con backward. Entonces, de nuevo, dentro de la librería libs, encuentras los métodos forward y backward. La diferencia es básicamente en que acá pones el método. Acá arriba no le dijimos nada, solo le mandamos a hacer el modelo sin plantearle qué método hacer. Mira, lo único que le dijimos fue hazme 19 modelos. Ahora sí le voy a decir hazme el método forward o hazme el método backward. Entonces hacemos este forward y de nuevo tú puedes ir viendo qué es lo que consideró. En este caso, mira que empieza también con la CRBI y luego añade hits. En el tercer modelo añade putouts y etcétera. Entonces, acuérdate que el forward hacía eso. Ponía una variable, luego agregaba otra, luego agregaba otra. Así hasta los 19, que son cuando ya están todos los modelos, todas las variables. Y hacemos el método backward y veamos qué nos da. El backward empieza con todas las variables y luego les va quitando de una en una. Entonces en este método empieza con CRANS. Mira que aquí está la gran diferencia. Los otros empezaban con CRBI y este empieza con runs, luego añade hits, luego añade putouts, etc. Y entonces si queremos comparar los tres que hemos hecho hasta ahora, que es el que hicimos acá arriba, por default, el forward y el backward, lo podemos comparar así, diciéndole, muéstrame los coeficientes de este modelo, los 7 primeros o los 7 más importantes variables. Entonces el primero es el que te sale por default, el segundo es el forward y el tercero es el backward. En el por default, mira que para este es más importante hits. Mientras que para el forward y backward, este entra como segunda variable recién. Acá en el default entra la segunda walks, mientras que acá en backward entra como tercera variable, igual que en forward. ¿Ok? Entonces fíjate que en este caso lo que le dije a R es dame los 7 primeros o las 7 variables más importantes de acuerdo a cada uno de los modelos que hicimos. Y es lo que me da. Y eso es lo que queríamos. Reducimos de 20 variables a 7, las 7 que tienen más relevancia. Pero te dije que esta forma de ver usando R cuadrados, BIC y estas cosas no es la óptima. La óptima es hacer los métodos de remuestreo.
que es usar los métodos de validation set y cross validation que vimos la anterior semana. Y entonces para hacer esto, como son métodos de remuestreo, necesitas poner una semilla, en este caso es 1. Vamos a hacer las observaciones de entrenamiento. Entonces para eso hacemos un muestreo de variables true y false que se van a repetir el número de filas que tiene jitters, es decir, 263 veces, y le vamos a decir que es un muestreo con reposición. Entonces, fíjate que me hizo 263 variables con true o false, según lo que yo le pedí. Luego, lo que hice es decirle, tómame como test lo contrario de train. Acuérdate que eso significa este signo de admiración. Y mira lo que hizo. Entonces, los que estaban con false en test, ahora están con true en train. Los que estaban con true, ahora están con false. Si yo hago un conteo de esto, si yo hago una tabla para que me dé los valores que obtuve, y además le digo que me haga una tabla proporcional, es decir, que me dé un valor relativo en función del conteo, con 4, redondeado con 4 decimales multiplicado por 100. Y le digo que me una estas dos variables que recién creé en esto. Entonces lo que me está mostrando es cuántas veces se dio true, cuántas veces se dio false, y la propensión que cada uno tuvo, es decir, la variación, la relatividad de cada uno. Entonces esto fue 49% y esto fue 50,95%. Es únicamente para que veas cómo se dividió la base de datos, porque de acuerdo a esto lo vamos a dividir en entrenamiento y en prueba. Entonces, en este caso lo vamos a dividir casi un 50%. Bien, entonces, acuérdate que para hacer estos modelos, de nuevo hacemos lo mismo. Fíjate que es el mismo modelo que hicimos al principio. La diferencia es que ahora le estoy diciendo que de la base de datos de jitters únicamente me tome las observaciones que están con train y que dicen true. Si ocurre esto, ya hice entonces el modelo del RexSatSet con 19 variables máximas. Luego, lo que voy a hacer es usar esta función que es model.matrix, y básicamente lo que hace es tomar las variables que están acá, todas estas variables que están aquí, y les va a poner como una matriz. Entonces toma todas estas y les va a poner como una matriz que se llama X. Pero eso aquí está, sí y no, porque estas son variables categóricas. Entonces lo que va a hacer es convertirle a estas en valores categóricos. Entonces, que esta sea 1, esta 2, esta 2, esta 1, etc. Igual acá, esta sea 1, esta sea 2,
1, 1, 2. Entonces ya me ahorra el trabajo de estarle haciendo categórica a cada una de estas variables. Para eso sirve esa función model.matrix. Entonces estoy diciendo que me haga el modelo del salario respecto a todas las variables usando la base de datos Jitters, pero únicamente usando las variables que son test, es decir, únicamente cuando test es true. Y con eso creé esta matriz. Si te das cuenta, las variables que están categóricas, que eran la liga, ahora está como 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Bien. Y ahora lo que voy a hacer es una variable donde yo voy a guardar cada uno de los errores. Entonces, por eso pongo que replique NA 19 veces. Entonces, básicamente creo una variable con NAs. ¿Para qué? Porque voy a hacer un loop. Voy a hacer una función que se repite. ¿Cuántas veces se repite? La que yo le indique. Entonces le digo que va a empezar con 1 y se va a repetir 19 veces. ¿Sí, dime? Entonces, cuando haces un loop, tú defines una variable. En este caso le decimos la variable i. Esta variable i es la que se va a ir cambiando. Esta se va a convertir en 1, 2, 3, etcétera, hasta 19. Por eso le digo, a la i le vas a poner los números del 1 al 19. Ok. Y entonces aquí empieza el loop. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero me vas a crear una variable que se llama coefi. Me vas a encontrar los coeficientes de la regresión que ahorita ya hicimos acá arriba. Pero en id me vas a tomar el valor de i, es decir, este valor que se va cambiando de 1 a 19. Es decir, me va a tomar el modelo y va a tomar una variable. Luego cuando i sea 2, va a ser el modelo con 2 variables. Cuando i sea 3, va a tomar el modelo con 3 variables. Eso es lo que voy a ir haciendo. Luego, hazme esta variable que se llama pred. Y lo que vas a usar es esta testmat, que es la que creé acá arriba. Me vas a tomar las columnas de los nombres de los coeficientes de esta variable de acá. Y me vas a multiplicar por los coeficientes. ¿Para qué estoy haciendo esto? Porque en este caso, esta función RecSubset no tiene la función de predicción que siempre tenemos. Acuérdate que cuando hacemos un modelo lineal, siempre podemos poner predict y ya podemos predecir. Pero en este caso, cuando hacemos RecSubset, no tiene esa función. Entonces, por eso tenemos que construirla manualmente. Por eso tenemos que hacer este loop. Entonces, una vez que ya obtuve los valores predichos, ahora sí voy a encontrar los errores con la mean square error. Entonces, la media del y usando solo las variables de test menos los valores que se predijo. Todo esto le va a dar cuadrado. Entonces, si yo corro este loop, acá no me sale nada. Fíjate que solo me parece como que ya lo hizo. Y ahora acá en val errors ya me va a mostrar los errores. ¿Te acuerdas que antes estos eran NAs? Entonces ahorita ya se llenaron los valores
porque en este loop se fue guardando en cada una de las filas, se fue guardando el mean square error del modelo 1, luego el mean square error del modelo 2, etcétera, hasta el 19, que es lo que te está mostrando aquí. Entonces, encontramos el error cuadrático medio de los 19 modelos. Si yo quiero saber cuál es el más pequeño, uso which.min de esta variable y me dice que es el 7, que es este de acá. Entonces lo que me está diciendo es que con 7 variables encontró que el mean square error es el menor. Entonces aquí debería ir 7 y estas deberían ser las 7 variables que tú debes encontrar. ¿Ok? Entonces fíjate que hacerlo de esta manera, usando el mean square error para comparar entre modelos, lo que nos permitió es encontrar cuál es el óptimo entre 1 hasta 19. En este caso encontramos que deberíamos usar 7 variables. Y para esto lo que hicimos es usar un conjunto de datos de entrenamiento y un conjunto de datos de prueba. Con eso obtuvimos el mean square error. Entonces, una vez que tú hagas esto, lo que encuentras es este valor. Entonces, en este caso encontramos que es 7 el valor óptimo. Y una vez que encuentras este valor, ahora sí haces este modelo con toda la base de datos. ¿Okay? Aquí antes únicamente dividimos en test y en prueba solo para obtener este valor óptimo. Una vez que encuentras el valor óptimo, ahora sí haces de nuevo un modelo con el número óptimo de variables. Entonces, de nuevo, corro esto y aquí debería ser 7. Entonces, una vez hecho este procedimiento de prueba y error, donde encontramos el mean square error menor, otra vez volvemos al modelo, sin train y sin test, fíjate, y encontramos cuáles son las variables óptimas. Este es el procedimiento que siempre vas a hacer cuando uses estos métodos de remuestreo. La primera parte, divides en test train. Haces los modelos predecidos, encuentras el mean square error y encuentras el óptimo que tú quieras. Una vez que encuentras el óptimo, vuelves a la base de datos original y aplicas este valor óptimo que tú encontraste. Bien, entonces ahora usemos cross validation. Ahorita lo que usamos es validation set approach. Acuérdate que validation set approach lo que hacía es dividir la base de datos en un 50%, que eso es lo que hicimos. ¿Te acuerdas que eso es lo que te mostré acá? Le dividimos en train y en test en un 50%. Entonces todo lo que hicimos aquí fue hacer validation set approach, que es un método de remuestreo. Ahora vamos con el segundo, que es cross validation. Y cross validation, acuérdate que lo que hacía es encontrar o dividir más bien los datos en folds. Y tú tenías que definir cuántos K usar, cuántos folds usar. Y te dije en la teoría que casi siempre se usa un K de 5 o un K de 10. En este caso vamos a usar un K de 10.
Eso es lo que estoy definiendo aquí. De nuevo tienes que poner una semilla porque vamos a hacer un método de remuestreo. Y ahora tengo que dividir la base de datos de acuerdo a este número de false, de acuerdo a los K. Por eso dice, hazme un método de remuestreo desde 1 hasta 10 con el número de las observaciones de jitters, que es 263, y usa el muestreo con reemplazo. Entonces, creo los false, los 10 false. Luego, creo una variable, que es donde se van a guardar los errores. En este caso, creo una matriz con NAs, con el número de filas, que son K, que es igual a 10, el número de columnas, que son 19, y les vamos a poner una lista de los nombres. Entonces vamos a poner desde 1 a 19. Ay, perdón. Sí, si tú quieres ver esto, esto es lo que creamos. Una matriz con NAs, con 10 filas y con 19 columnas. Aquí es donde vamos a guardar los errores. Y entonces hacemos un proceso exactamente parecido a lo que hicimos acá. Este loop. Pero ahora lo que vamos a hacer es ponerle dentro de una función. De nuevo, ¿por qué tenemos que hacer esto? Porque esta función regsubsets no tiene esta función de predict. Entonces, por eso tenemos que crear esta función. Entonces, control enter, y esto ya creó la función. Esto es lo que va a ser la función, que es básicamente lo que está arriba. Ya, y ahora sí, uso un loop. Bueno, en realidad voy a hacer un doble loop. Entonces le digo, ahora la variable se va a llamar j. J va a ir desde 1 hasta k, que es 10. Vas a crear una variable que se llama bestFit y vas a hacer el modelo regsubset, donde vas a tomar la base de datos jitters y vas a tomar los false, que son diferentes a j. Es decir, como j va a ir cambiando desde 1 hasta 10, aquí me va a tomar los valores que son diferentes a 1. Es decir, hace lo que te mostré en la teoría que te hace K-false. Toma 1 para test y el resto usa para train. Eso es lo que te está diciendo aquí. Y le digo que me muestre únicamente los 19 variables o los 19 modelos. Luego, dentro de este loop, creo otro loop. Ahora con una variable i que va a ir desde 1 a 19. Vas a hacer la predicción. Entonces, ahora sí vas a usar predict del modelo que hicimos acá, que se llama bestFit. Vas a tomar jitters y les vas a dividir para la variable de entrenamiento. Acuérdate que j va a ir variando desde 1 hasta 10. Entonces, por eso le dice, ahora sí, toma j1 o j2 o j3, de acuerdo a lo que va moviéndose el loop. Y en id, tómame este valor, que es el que va a ir variando de 1 a 19. Y luego le dice, guárdame el resultado que tú obtuviste en CBR errors, que es la matriz que creamos hace un momento.
Y aquí le estoy diciendo que me guarde en J como las filas y en 1 como la columna. Entonces lo que va a hacer es esto. Va a empezar en 1 y en 1. Entonces va a calcular esto, va a tomar esto como entrenamiento y el resto como prueba. Luego otra vez regresa el loop hacia arriba. Y esto ahora me toma como entrenamiento y esto me toma como prueba. Y así sucesivamente va haciendo todos los 10 false que yo les dividí. Cada uno de estos le estoy diciendo que me obtenga el valor, el y el y estimado. Es decir, lo que me está obteniendo el mean square error de cada uno de estos. Y me está guardando aquí. Entonces lo que va a hacer es, cuando caes 1, me va a hacer todo es de estos, que son 19, son 10, perdón. Cuando caes 2, me hace estos, que son 10. Cuando cae 3, entonces por eso me está haciendo sucesivamente, de 1 a 1. Entonces lo que va a hacer el loop es esto, me obtiene este valor, este valor, este valor, se pasa al siguiente, este valor, este valor, este valor, este valor, y entonces se va llenando toda la matriz. Y básicamente es esto. Esto es como me fue llenando para los 10K y para de 1 hasta las 19 variables. Bien, pero a mí lo que me interesa no es obtener con cada uno de estos Ks, con K1, con K2, con K3. A mí me interesa el promedio. ¿Cuánto es el promedio de esta fila? Perdón, de esta columna. Con K1, con K2, con K3, con K4. Entonces, para eso se aplica la función lapply, que lo que le dice es, hazme esta función, puede ser en columnas o en filas. Entonces, en este caso le define en columnas. Si fuera en filas sería 1. Le dice con qué base de datos, que es la CB Errors, y le dice sácame la media. Entonces, básicamente lo que hizo es hacer la media de cada columna. Es lo que te está mostrando aquí. Las 19 columnas con su media. Y ahí sí ya puedo comparar entre cada uno de estos. Y lo puedo comparar haciendo un gráfico. Que en este caso te dice que el valor mínimo usando cross validation errors es cuando es 10. Es decir, es cuando tú usas 10 variables, ahí es cuando tú tienes tu menor mean square error. Que es contrario a lo que te dijeron arriba. Arriba te acuerdas que usando best subset selection nos dijo que debíamos usar 7. Ahora usando cross validation nos dice que deberíamos usar 10. Entonces, de nuevo, una vez que ya obtuviste el valor óptimo, tienes que hacerlo ahora sí en el modelo completo. Entonces hacemos el modelo completo y obtenemos en este caso las 10 primeras variables.
Entonces este ya sería el modelo final o las variables finales luego de hacer cross-validation. Y entonces comparemos el resultado de usar best de validation set versus cross-validation. Los dos empiezan con la misma variable, luego hits, luego walks, cat path, set runs, set b, set walks. Son exactamente las mismas variables. Entonces mira que te dio... A ver, perdón, me equivoqué. Sí, perdón. No, perdón, son diferentes. Mira, usando validation set, la primera es hits. Usando cross validation, la primera es add bat. Usando validation set, la segunda es walks. Usando cross validation, la segunda es hits. Entonces nos está dando resultados distintos. Ahora, ¿cuál deberías escoger? Ya depende de ti. Porque ya hicimos distintos métodos. Hicimos este método de usar una reducción por default, luego usamos forward, luego usamos backward, luego usamos validation set, luego usamos cross validation, y en cada una de estas nos dio casi que resultados distintos. ¿Con cuál deberías quedarte? Yo lo que te recomendaría es quedarte con lo que te dijo estos métodos de remuestreo. El validation set o el cross validation. En este caso son estas 7 variables o son estas 10 variables. Acá también te decía que tienes que usar 11, acá te decía que es 5, acá te decía que es 10. Son diferentes métodos que tú puedes usar. Entonces puedes comparar y decir, hice un cross validation y hice un método de forward y la una me dijo que 5, la otra me dijo que 10, entonces hice un promedio. O le hice caso a cross validation y usé 10 variables. Bien, entonces esos eran métodos para encontrar qué variables usar. Después de eso vimos los métodos de Rich y Lasso, que eran esos grafiquitos, ¿te acuerdas? Que era como un rombo y el otro como un círculo. Y lo que querías hacer con Rich y con Lasso era hacer una reducción de las variables. Entonces, al igual que lo que estamos haciendo ahorita, queremos encontrar qué variables son importantes. Y para eso usamos estos modelos de Rich y Lasso. Acuérdate que Rich solo aproximaba a cero las variables. Entonces no les eliminaba, no hacía selección de variables. Por otro lado, Lasso sí llegaba a convertirlas en cero y por eso sí hacía selección de variables. Vimos también que Rich y Lasso también tenían o eran parecidos a hacer un modelo de regresión lineal, pero que estos tenían un poquito más de flexibilidad y podían trabajar un poquito mejor. Entonces aquí vamos a usar la librería glmnet. Y de nuevo usamos la librería Heaters para usar de nuevo esta base de datos de Heaters. Entonces otra vez corremos esto. Otra vez quitamos los no aplica, las variables que no tienen valor.
De nuevo hacemos un model.matrix para ponerle todas las variables en una matriz como X. Y obviamente le estamos quitando la primera, que es el 1. Acuérdate que una matriz siempre se construye con la primera columna con unos. Y luego le decimos que la variable salary va a ser la variable Y. Pues tenemos las variables X y tenemos la variable Y. Bien, entonces ahora vamos a hacer reach. Entonces, para hacer reach, aquí había un factor que tú tenías que optimizar. En este caso, aquí en R se lo conoce como alfa, pero en la teoría te mostré que era un lambda. Entonces te dije que a medida que tú vas aumentando ese valor del lambda, las variables tienden a ir decreciendo, es decir, tienden a cero. Y entonces te dije que depende entonces de un lambda óptimo para saber qué variables escoger. Entonces lo que vamos a hacer es un conjunto de lambdas y vamos a correr el modelo con cada uno de estos lambdas. Y luego vamos a comparar de nuevo el mean square error de cada uno de estos para encontrar cuál es el lambda óptimo. Entonces hacemos una grilla de valores que van a ir desde 10 elevado a la 10 hasta 10 elevado a la menos 2. Es decir, estos van a ser 100 valores que van a ir de esta secuencia desde el 10 elevado a la 10 hasta 10 elevado a la menos 2. Y para hacer el bridge, lo que usamos es esta función que se llama glmnet. Aquí ponemos las variables x, que es las que hicimos acá como una matriz. Ponemos la variable y ponemos alfa igual a 0. Alfa igual a 0 significa que es bridge. Alfa igual a 1 significa que es lazo. Y te dice qué valores uso como lambda. Entonces tú le puedes poner esta grilla de valores que creamos. Si es que tú no pones un conjunto de datos como grilla, entonces el modelo lo hace automáticamente. Pero en este caso, le dimos nosotros los números donde están. Entonces corremos esto, la 120, la 121, y luego vemos que tiene dentro este modelo Rich. Entonces fíjate que tiene aquí lambda, tiene beta, tiene O. Veamos qué dimensión tienen. Entonces dice que tiene 20 observaciones y 100 columnas. Y vemos que tiene cada uno. Entonces, por ejemplo, acuérdate que hicimos 100 valores de lambda. Si yo tomo el que está en el 50, es decir, si yo tomo el que está en el medio, veamos qué lambda me dio, qué valor de lambda. Entonces, el valor de lambda en la observación número 50 es 11.497,57. Acuérdate que hacer el alfa, el bridge, el lazo, tenías que hacerle una transformación o una estandarización. Entonces, en este caso, esa estandarización se conoce como L2 norm. Y lo que te está dando son los coeficientes con ese lambda de 11.497. ¿Y qué te está mostrando esto? Si tú tomas la raíz de la sumatoria de estos coeficientes, quitándole el intercepto y elevando al cuadrado, lo que estamos viendo es que
Cuando tienes un lambda pequeño, estos coeficientes son pequeños. Entonces aquí está en un 6.36. Vamos a ver qué pasa cuando el lambda es más grande. Entonces ahora vamos a tomar la posición 60. De nuevo obtenemos el lambda, obtenemos los coeficientes y obtenemos este valor. Entonces ahora me dice que es 57,11. Entonces fíjate que esto va creciendo. ¿Qué era el gráfico de la derecha que te mostré cuando te mostraba la teoría? Y te mostraba que a medida que el lambda va creciendo, estas líneas tendían a incrementarse. ¿Ok? Y ahora tú puedes también predecir un lambda específico que tú quieras. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el lambda es 50? Entonces te da los estimadores o los coeficientes cuando el lambda es 50. Fíjate en esto. Cuando tomamos el coeficiente de la mitad, esta variable está cercana a 0. Esta variable está cercana a 0. Y esta también. Esta también. Y estas también. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo esta aproximación de estas variables hacia 0. Cuando el lambda es más grande, a medida que se hace más grande, lo que va a hacer es que la mayor cantidad de variables tienda a 0. Entonces van a aumentar el número de variables que estén más cercanas de 0. Porque si te acuerdas que nosotros escogíamos un lambda de aquí. Y por lo tanto veíamos cuál es el óptimo para que esos coeficientes tiendan a 0. Si tú te das cuenta, ninguno de estos coeficientes de 0, solo se acercan a 0. 0.009, 0.007. Entonces, lo que te está haciendo este modelo Rich es haciendo que estos coeficientes que no tienen relación con la variable y tengan un valor bajo, un valor de este coeficiente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Algo parecido a una selección de variables. Algo parecido porque no les selecciona, únicamente les va acercando hacia 0 a las que no tienen tanto efecto. Y por eso no nos interesaba este Rich, porque a mí me interesaba conocer la reducción de las variables. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que hacemos es tratar de encontrar ese lambda óptimo. ¿Y cómo encontramos? De nuevo tenemos que hacer train y test. Tenemos que usar un modelo para encontrar mean square error y de esa manera encontrar el lambda óptimo. Entonces planteamos una semilla. Hacemos una muestra
desde 1 está el número de filas de X y respecto al número de filas dividido por 2. Es decir, estamos haciendo 50%. Hacemos train, hacemos test y luego hacemos este modelo que hicimos hace un momento. Pero ahora con entrenamiento, con Y de entrenamiento, con alfa 0, que es el reach, con la grilla de lambdas que escogimos, y esto es un método de aproximación. Entonces, mientras más grande sea, llega más a la aproximación, porque está haciendo una aproximación matemática al usar reach. Entonces corremos este modelo y encontramos los valores predichos usando lambda igual a 4. Y los probamos en test. Obtenemos el mean square error. Que es 142.199.2. Si esto lo realizamos con todos los datos, es 224.669. Si aumentamos el valor de lambda con un 1 exponencial a la 10, lo que estamos haciendo es esto. Te mostré cuando lambda es 4 y te mostré cuando lambda es 1 exponencial a la 10. Entonces aquí me dio un mean square error de 142.199. Y acá me dio un mean square error de 224.669. Entonces fíjate que a medida que aumentas el lambda, el mean square error también tiende a incrementarse. Y era porque justamente vimos en la teoría que existe un trade-off entre sesgo y varianza. Si ahora comparamos los resultados con OLS, porque acuérdate que Rich se parecía a un OLS, entonces lo que vamos a hacer es predecir este modelo anterior, este modelo Rich, pero usando lambda 0. ¿Te acuerdas que te dije que si esto estaba aquí, cuando lambda es igual a 0, esto significa que es un OLS, porque no tenías penalidad. Y lo comprobamos en el test. Obtenemos el mean square error y me da 168.588. ¿Qué quiere decir eso? Que usar el OLS me dio un error mucho más alto que usar Rich. O podemos simplemente, en vez de hacerlo así, poniendo con ese 0, hacemos el modelo lineal como siempre lo hacemos y predecimos de esta manera.
Este es el resultado de hacer reach usando un OLS. Fíjate de nuevo que no tienes variables que sean cero. Tienes variables que se aproximan a cero. Que es la desventaja de usar reach. Si ahora nosotros usamos lambda igual a 0, no, perdón acá. Si ahora nosotros usamos cross validation para encontrar ese lambda óptimo, porque mira que puede ir desde acá hasta acá, y yo quiero encontrar ese lambda óptimo. ¿Cuál es el óptimo? Para eso tengo que usar cross validation. Entonces hago una semilla y ahora esta función crossvalidation.glmnet ya me hace automáticamente el cross validation. Y le digo que alfa es 0, es decir, que me haga un reach. Y entonces R ya me encuentro el lambda óptimo. Entonces fíjate que así es como se comporta el lambda a medida que se va incrementando. Y aquí tienes el mean square error. Entonces lo que yo quiero es el menor mean square error, es decir, el punto más bajo de esto. En ese punto más bajo quiero saber cuál es el lambda óptimo. Entonces, haciendo cross validation, me encontró que el lambda óptimo es 326.08. Entonces, de nuevo, una vez que ya sabes cuál es el óptimo, tienes que hacer otra vez el modelo, incluyendo ahora como el lambda óptimo a ese que encontramos, 326.08. Y obtenemos el mean square error, que es el menor que podemos encontrar en toda esta grilla, que es 139.856. ¿Ok? Y entonces, una vez que ya sabemos cuál es este modelo, lo que corremos es en todos los datos, sin train, sin entrenamiento, sino en todo. Por eso usamos X y Y haciendo un bridge. Y predecimos usando el lambda óptimo. Y les digo que me muestre los primeros 20 variables, los primeros 20 coeficientes, que son los que están acá. Entonces, de nuevo, puedes ir comparando a ver cuál fue el resultado de usar cross validation, optimizándolo para encontrar estos coeficientes más importantes.
Ahora podemos hacer un lazo. Lazo es exactamente lo mismo. La única diferencia es que ahora el alfa es igual a 1. Entonces hacemos exactamente el mismo modelo, simplemente cambiamos los nombres de las variables. Hacemos el lazo. Hacemos un plot. Y mira, esta es la ventaja del lazo. Que el lazo sí te va haciendo las variables cero. Y te va encontrando cuáles son las variables importantes. Que es esta. Que es esta. Y puede ser esta y esta. Estas otras que están ahí casi cercanas a cero, es lo que te decía que el lazo les convierte en cero. Les convierte en cero, por lo tanto está haciendo una selección de variables. En este caso encontró 4 variables que son importantes y el resto les hizo cero. Y de nuevo aquí hacemos el cross validation, mira. Entonces encontramos el óptimo, lambda, en este caso es 326. Y una vez encontrado el óptimo, otra vez empiezas a hacer el modelo con el lambda óptimo y encuentras el mean square error. Fíjate, entonces haces de nuevo ya el modelo completo con el lambda óptimo y encontramos los coeficientes. Ahora sí, mira que hay coeficientes con cero. Y por aquí hubo un error porque no me deben salir todos ceros. Perdón. Mira. Entonces, a esta es la que le hizo cero. A esta, a esta. Y las que no están con cero es las que el modelo Lazo consideró que son importantes. Entonces, si les quitamos a todas las que están con cero, únicamente nos quedamos con estas. Estas son las variables que él consideró que son importantes. El resto de las variables le hizo que sus coeficientes eran cero. Es decir, que hizo una selección de variables. Entonces, de 20 variables, ahora usando el modelo Lazo, te dice que debes usar 13 variables, que estas son las más importantes. ¿Ok? Y puedes comparar con los otros métodos a ver qué tal es para ellos. Bien, y luego por último vemos lo que se llama componentes principales. Los componentes principales es un método no supervisado. Eso significa que no tienes una respuesta de Y. Para esto lo que vamos a usar es la librería PLS y de nuevo usamos la librería ISLR para usar jitters. Entonces de nuevo usamos la data jitters, quitamos los NAs, convertimos en X en Y. Usamos una semilla, dividimos los datos en entrenamiento y en test en un 50%. Creamos la variable YTest. Creamos una semilla y ahora sí, aquí vamos a usar la función PCR, que es lo que te hace la regresión. La regresión usando componentes principales. Componentes principales lo que hace es tomar todas las 20 variables, básicamente las pone en una matriz, encuentra los eigenvalores y con los eigenvalores básicamente es lo que te arma los componentes principales. Entonces cada componente principal explica la variación
de la mayoría de las observaciones. Entonces, te dije que siempre vamos a utilizar máximo unos 3 o 4 componentes principales, porque en el primero y en el segundo ya se concentra la mayoría de la información. Entonces, al hacer este modelo de PCR, lo que estamos considerando es el salario respecto a los componentes principales. No es en función de las variables, es en función de los componentes. La ventaja de esta función PCR es que ya aquí tú puedes usar cross validation, al igual que la anterior. Y también te dije que era importante que siempre que tú vayas a usar componentes principales, tienes que ponerlos en la misma escala. Entonces, también ya te dice si quieres que escale las variables, que estandarice. Entonces, también ponemos que sí. Y lo que nos muestra es este resultado. Haciendo un summary, lo que nos muestra es esto. Primero, ¿cuál fue el cross validation que tuvo? Es decir, el mean square error que tuvo. Y entonces tú estás viendo acá en la primera fila cuál es el mean square error en función de los componentes que usó. Entonces aquí en el primer componente, el mean square error era 351. En el 19º componente, el mean square error es 339. Entonces, de nuevo, lo que tú tendrías que buscar es cuál es el valor mínimo de aquí para saber cuántos componentes deberías usar. Acá abajo, lo que te explica es la variación o la varianza explicada por cada uno de los componentes. Entonces, al igual que, bueno, no al igual. El primer componente y el segundo componente son los principales. Es donde se tiene la mayoría de información. A medida que tú vas añadiendo más componentes, se va complementando o añadiendo esa información hasta llegar a un 100%. Pero de nuevo, no me interesa tener 19 componentes, porque lo que estoy tratando es reducir las variables, porque para eso uso las 19 variables que ya las conozco. Entonces, en vez de usar las 19 variables, lo que uso es 4 o 5 componentes. Estoy reduciendo el modelo. Y cada componente tiene una variación que explica las observaciones. Y eso es lo que te está mostrando aquí. Esto explica el 38%. El primer componente explica el 38% de X. El segundo componente explica el 60%. Si te das cuenta, se va añadiendo a este valor. El tercer componente, el 70%. El cuarto componente, el 79%. Y si tú sigues aumentando el número de componentes, vas a llegar hasta el 100%. Pero como te dije, no me interesa usar 19, me interesa usar 3 o 4 o donde se concentre la mayor cantidad de información. Entonces, fíjate que aquí usar un componente explica el 38% de las X, que no es tan alto. Entonces, debería usar 2 componentes que explican el 60%. Y si ya quieres ser un poquito más exigente, usarías 3 componentes que explican el 70% de los datos o 4 componentes que explican casi el 80%. Bien, también puedes hacer un gráfico donde puedes ver el mismo resultado. Puedes ver cuántos componentes deberías usar. Pues en este caso te está mostrando que deberías usar tipo 6 aquí, o acá ya es demasiado, tipo 16. Entonces en 6, mira que tienes 343 de mean square error. Ese sería el menor. Ahora, lo que vamos a hacer es una semilla. Y lo que vamos a hacer es un PCR con train y con test. Porque aquí en este modelo de acá hicimos con todos los datos.
Lo hicimos con train y con test divididos. Ahora sí lo vamos a hacer para ver qué resultados nos da distintos. De nuevo haces el modelo y obtienes los summaries o el gráfico. Veamos qué dice. Según el gráfico, que deberías estar usando 5 componentes, que es el menor en square error 322.5. Con 5 componentes estarías obteniendo la explicación de la varianza de los datos en el 85%. ¿Ok? Luego, como ya encontramos el óptimo, que era 5, ahora sí le definimos y le decimos que me tome 5 componentes para hacer la predicción y obtener mi square error, que es de 142.811. Y acuérdate, este es el primer paso. El segundo paso es hacer otra vez con todos los datos y con este caso, el optimizado, que es 5 componentes principales. Y este es tu error verdadero. ¿Cuál es el problema aquí? Que aquí no te da el cuadrito que teníamos antes, este cuadrito de acá. Entonces no puedes comparar. Lo único que te muestra es cuál es el porcentaje de la variación explicada. Pues se supone que como ya lo optimizaste, este es el modelo óptimo. Y por último, partial least squares. La diferencia con PCR es que esta sí es un modelo supervisado, porque ahora sí toma en cuenta la variación de la respuesta, es decir, la variación con Y. Y de nuevo tomamos una semilla y la función ahora es PLSR. Usamos train y usamos cross validation. Y no sé si tengo un gráfico. No. Entonces aquí toca verle menor. En este caso, 338 es con 5 componentes. 328 es con 3 componentes. 325 es con un componente. Entonces fíjate que usar PLC te dice que trabajes con un componente. Y en un componente la varianza explicada es del 39%. Entonces usamos el número de componentes que encontramos, el óptimo, para obtener mean square error. Y luego hacemos el modelo con todas las observaciones y con el número de componentes optimizados. Y de nuevo encontramos este cuadro que no me dice mucho. ¿Ok? Entonces, en resumen, estos son métodos que te permiten hacer reducción de variables. Entonces, en este caso, por ejemplo, teníamos 20 variables y queríamos reducir al máximo o saber cuáles variables son importantes. Entonces, usamos varios métodos, que es el RecSubsets, que te viene por default. Usamos el forward, usamos el backward. En cada uno de estos modelos encontramos que, dependiendo del método que usemos, nos dan distintos resultados y nos encuentran diferentes variables en diferente orden, que son importantes.
Puedes mejorar este pronóstico usando métodos de remuestreo como validation set o cross validation. Cuando usas estos métodos, lo que tratas es de optimizar algo. Entonces, en este caso estábamos tratando de optimizar un lambda. Acá estamos tratando de optimizar un K en cross validation. En Bridge estamos tratando de optimizar un lambda. En PCR estamos tratando de optimizar el número de componentes a usar. Para eso me sirven esos métodos de remuestreo. Entonces, para usar ese método de remuestreo, lo que tienes que hacer es dividir la base de datos en test y en train. Haces el cross validation para una grilla de estos lambdas, optimizas, encuentras el lambda óptimo. Con eso encuentras el mean square error del test. Y una vez que has encontrado eso, encuentras el del modelo verdadero. Entonces, por eso siempre al último hacíamos el modelo sin train y sin test y obteníamos los resultados. Este es el procedimiento que siempre se hace para esto y para los modelos que vamos a continuar viendo. Es exactamente el mismo proceso y se usa exactamente los mismos funciones. No cambia nada. ¿Ok? Todo está con comentarios para que vean qué significa y lo corran. Y esto lo tienen ustedes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí, tengo una consulta, tal vez, bueno, hoy día no es de la clase, sino es el tema del día lunes, no sé si por el tema de feriado vamos a tener la clase o no. Por el tema del feriado no tenemos la clase, pero la vamos a tratar de ir recuperando, así como lo hicimos en estas clases, lo vamos recuperando ya sea en la teórica o en la práctica. Listo, muchas gracias. Bien, acuérdense que tienen la actividad pendiente. La próxima semana capaz les hago ya una evaluación en línea respecto a los 4 temas que hemos visto hasta ahora. Y la próxima sería una segunda actividad. Entonces, no sé, más bien dicho, hagan rápido la actividad 1 porque ya se viene una evaluación, ya se viene otra actividad. Si ustedes dejan para el último, pues salados, porque ya les di con tiempo esto más de 3 semanas. ¿Ok? Eh, háganlo, aprovechen este feriado. Bien, ¿alguna pregunta más? Bien, entonces quedamos, nos vemos la próxima semana.